Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tú envías tu Espíritu Santo a todos los que te buscan. Ayúdanos, Padre, para que entendamos hoy que tu Hijo viene, que es real y es tu promesa tuya. Gracias, Señor, en Jesucristo oro. Amén. Vamos a tener ahora una serie de clases de la segunda venida de Cristo que existe y para juzgar, para recoger y para reinar. Hoy vamos a hablar de que en verdad esta promesa de Dios, que vendrá Jesucristo físicamente a la tierra, será hecha. Será hecho. Es una promesa, es un convenio, es una profecía. Y algunas personas creen que la segunda venida de Cristo es como que Él viene a mi vida ahora. Pero no es solamente esto es cierto. Pero la venida de Cristo físicamente a reinar en la tierra es la promesa de Dios. Y vamos a ver cuántas veces en verdad está escrito. Los profetas lo dijeron. Pensemos en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice, uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Vino el Hijo del Hombre. Algunas personas creen que el anciano de días es Jesús, o como Jesús también le llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Pues la cosa es que sabemos que uno de ellos es en verdad el Hijo de Hombre, es Jesús, y que viene a reinar. O el profeta Isaías también lo tiene. Joel, vamos a ver, Joel capítulo 3, versículo 14 a 17, donde dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Vendrá Jesús, morará en Sión y Jerusalén, reinará en la tierra, Él volverá. Las mismas palabras están en Sofonías capítulo 3, versículos 16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten las manos, Jehová está en medio de ti. El profeta Zacarías también en capítulo 14, versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos que se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Jesucristo pondrá sus pies sobre el monte de olivos en aquel día. Él volverá. Y Malaquías nos dice en capítulo 3, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como bajón de lavadores. Son profecías de la venida de Cristo otra vez en los últimos días. Y no solamente los profetas antes de Jesús lo dijo y lo dijeron, sino que también Jesús Él mismo, cuando estuvo en la tierra, Él lo dijo clarito en la última semana de su ministerio, antes de su crucifixión. Fue la palabra que Él quería que ellos supieran, que Él viene en los últimos días. En Mateo capítulo 24 leemos desde el 29 al 31, donde Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Viene en las nubes, aparecerá
en los últimos días, después de tribulación, viene el Señor. Y no solamente allá está escrito, sino que también en versículos 36 y 37 del mismo capítulo, Jesús vuelve a mencionarnos de su venida. Y dice, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre. Es muy cierto. Y en versículo 42, él agrega esto: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es un hecho, según Cristo, que Él volverá para reinar. Y también está escrito en Mateo capítulo 25, una parábola que son de los 10 vírgenes. Y por supuesto sabemos que la parábola es acerca de prepararse para su venida. Por lo cual dice en versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y no solamente allí, también está escrito en versículo 19 de la parábola de los talentos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y cuando está escrito esta misma parábola en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12, dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús es el hombre noble. Él se fue al cielo y volverá. Y no para terminar allí, sino que también está escrito en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, donde dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo de Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús él mismo dijo, yo volveré en las nubes, volveré a juzgar, volveré a reinar. Y este mensaje captaron los apóstoles. Y está escrito por el apóstol Pedro. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, donde dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es lo que dice la gente hoy día, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Y a qué hora viene? ¿Es cierto? ¿O es que no, ya no? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en versículo 10 del mismo capítulo, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro entendió el mensaje que escuchó aquella semana de su maestro. Y no solamente Pedro, sino que también Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, recibió el mismo mensaje y lo comparte en una escritura que es muy común de cuando hablamos del venir de Cristo, porque es exacta en lo que describe de su venida. Hasta las nubes se menciona. 1 Tesalonicenses capítulo 4, leeré del 14 al 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el venir del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
es importante de entender que dice que recibiremos al Señor. Es que Él está bajando, descendiendo en las nubes para reinar, para raptar la iglesia y para reinar en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice dónde, estará en la tierra. Por eso nos recoge para poner su reino. Pero es muy cierto. El apóstol Pablo también con el apóstol Pedro, los dos mencionan. Y también en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo again toca el mismo tema. Versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque en el año 50 o 60 después de Cristo, cuando esta carta fue escrita, es claro, su venida no fue en aquel momento. Y Pablo lo sabía. Por eso habla de la apostasía, la caída de la fe, que la iglesia se apostatará y la gente no será fieles. Y veremos cómo tenemos un mundo hoy día de una obra apostatada, una obra infiel, unas iglesias que no tienen el rumbo, que han recibido cosas falsas y el mundo en apostasía. Entonces, después de esto, como dice, vendrá. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son promesas de Dios, escritas para que entendamos nosotros. Y no solamente esto, sino que también está escrito en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Cuando Jesús estaba ya para ascender al cielo, ¿verdad? Está escrito allí en Hechos 1, versículo 11. Dice, estando en el versículo 10 comenzando, dice, estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús, que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y si ellos lo vieron subir físicamente, Él volverá físicamente. Escrito en profecía, escrito por Cristo, escrito por los apóstoles, hasta mencionan los ángeles. Y sabemos ya para finalizar, en el libro de Apocalipsis hay varios versículos que mencionan que Él viene. Voy a leer uno que está en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Vamos a leer desde el versículo 4. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y por eso entendemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14 a 17, cuando Él baja en las nubes y los muertos resucitan. Este es la resurrección de los muertos. Es el comienzo del milenio. Es el día en que nosotros podemos entender que ya llegó Cristo, el Rey, para reinar. Ten cierto en tus corazones, mis hermanos y amigos, que el Rey de Reyes y Señor de Señores volverá físicamente a reinar. Estén preparados, como dice la parábola de los 10 vírgenes, para recibirlo, que Él toca su cuerpo, tu corazón. Ábrelo. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.